salvar a la porrista para salvar al mundo. Esa fue la icónica frase que convirtió a Hayden Panettiere en un fenómeno global de la televisión a mediados de los años 2000. En la pantalla, su personaje era indestructible, capaz de regenerar cualquier herida física. Pero en la vida real, detrás de los flashes de Hollywood, Hayden estaba sufriendo heridas invisibles que ninguna fuerza sobrenatural podía curar. El pasado 16 de agosto de 2026, el mundo del entretenimiento se congeló con una trágica noticia. Hayden fue hallada sin vida en Greenville, Carolina del Sur, con tan solo 36 años, aunque las autoridades han declarado que su investigación preliminar no muestra signos de violencia o juego sucio. El Internet entero ha comenzado a escarbar en las desgarradoras revelaciones que la propia actriz destapó solo 3 meses antes de su muerte. En mayo de 2026, Hayden publicó un libro de memorias sumamente crudo titulado This Is Me, A Reckoning. Esta soy yo, un ajuste de cuentas, un libro que hoy se lee como una dolorosa carta de despedida. En sus páginas, Hayden expuso cómo la industria del cine la explotó desde que era un bebé de 8 meses, cómo su equipo de managers la introdujo a las adicciones a los 15 años y los horribles abusos que sufrió por parte de figuras sumamente poderosas de la industria. Pero sobre todo reveló el tormento de haber sido juzgada cruelmente por el público tras ceder la custodia de su única hija. ¿Qué pasó realmente en las últimas horas de Hayden Panettiere? ¿Quién la acompañaba en su último viaje y por qué su historia es el recordatorio más trágico de cómo Hollywood devora a sus estrellas? Hoy en Flópolis nos ponemos el traje de detectives para conectar, paso a paso y con respeto, las piezas del caso que tiene al Internet en shock absoluto. Comenzamos. Empecemos por los hechos más recientes de este fatídico mes de agosto de 2026. Hayden se encontraba en los apartamentos Judson Mill Lofts, ubicados en Greenville, Carolina del Sur. Fue allí donde, tras una llamada de emergencia al 911, realizada por un conocido de la actriz, los paramédicos y la policía, la encontraron completamente inconsciente. A pesar de los esfuerzos médicos en el lugar, Hayden fue declarada muerta en la escena. Su padre, Skip Panettiere, confirmó la devastadora noticia describiéndola como un faro de luz increíble y una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, la policía de Greenville mantiene una investigación abierta para esclarecer las causas exactas que apuntan a una posible sobredosis o fallo cardíaco. Pero lo que ha desatado una inmensa ola de sospechas en redes sociales es la revelación del portal TMZ sobre con quién pasó sus últimas horas. Solo un día antes de morir, el 15 de agosto, Hayden fue vista abordando un vuelo desde Los Ángeles con rumbo al sur, junto a su polémico exnovio, Brian Hickerson. Para quienes no conozcan la historia, Brian Hickerson mantuvo una tormentosa relación intermitente con Hayden entre 2018 y 2022. Durante esos 4 años, Hickerson fue arrestado múltiples veces por delitos graves de violencia doméstica en contra de la actriz. En 2020, fue acusado de golpearla con el puño cerrado en el rostro y en 2021 fue condenado a 45 días de prisión por agredirla físicamente. A pesar del historial de violencia, Hickerson seguía merodeando en su vida, siendo fotografiado junto a ella en 2023 y acompañándola en este último y misterioso viaje en avión apenas unas horas antes de que su corazón se detuviera. Si bien la policía no sospecha de un crimen directo en su fallecimiento, el Internet no puede ignorar que Hayden volvió a caer en el entorno de su abusador en sus momentos finales. Para entender cómo Hayden Panettiere llegó a este punto de vulnerabilidad extrema, tenemos que retroceder hasta sus inicios. Su carrera en el entretenimiento comenzó de una forma casi irreal. Su madre, Leslie Bogle, la llevó a audiciones cuando era un bebé de tan solo 8 meses. Hayden nunca conoció una vida normal. Creció memorizando libretos y posando para cámaras en éxitos infantiles como Remember the Titans. En sus memorias relató con amargura: cuando tu madre decide llevar a un bebé de 8 meses a esas salas de audición, simplemente nunca se detiene. A los 15 años, mientras su carrera despegaba hacia el estrellato adolescente,
Personas de su propio equipo de trabajo comenzaron a darle las llamadas pastillas de la felicidad antes de que caminara por las alfombras rojas. Le decían que eran para mantenerla animada y sonriente. Durante las extenuantes entrevistas con la prensa, Hayden, siendo una niña indefensa, no tenía idea de que aquello no era apropiado, ni de la puerta de entrada que estaba abriendo hacia una adicción destructiva al alcohol y las sustancias que la perseguiría por el resto de su vida. La traición familiar más dolorosa llegó cuando Hayden cumplió 19 años y filmaba la exitosa serie Heroes. Decidió reunir el valor para despedir a su madre como manager, buscando separar el negocio del amor filial. Le dijo directamente: «Ya no quiero que trabajemos juntas, solo quiero que seas mi madre», pero la respuesta de su madre la marcó para siempre. En lugar de un abrazo o comprensión, Leslie Vogel la miró fríamente y le espetó una frase demoledora: «Me debes una». Con el tiempo, Hayden entendió con profunda desilusión que su madre solo se refería a dinero. A raíz de ese despido, la relación de madre e hija se rompió por completo, y su propia madre nunca volvió a dirigirle la palabra, priorizando las finanzas por encima de su bienestar. El libro de memorias de Hayden, This Is Me, A Reckoning, lanzado en mayo de 2026, expuso con nombres y escenarios específicos cómo la maquinaria de Hollywood le falló y la desprotegió repetidamente. La actriz relató que en 2008, mientras era la estrella principal de la cadena NBC con Heroes, un alto ejecutivo de la misma empresa la besó por la fuerza en los labios durante una fiesta corporativa. Pero ese no fue el incidente más aterrador. A los 19 años, durante una fiesta repleta de celebridades en Los Feliz, Los Ángeles, un respetado actor y director ganador del premio Oscar la acorraló cuando ella intentaba retirarse. El sujeto la engañó y le mostró sus partes íntimas expuestas usando una broma grotesca. «Tengo un gran chicle pegado en mis pantalones, mira». Hayden recordó haber bajado la mirada con horror y estremecimiento al ver la bragueta abierta de aquel respetado artista de la industria. Y un año antes, cuando solo tenía 18 años, una actriz de su total confianza, a la que en el libro llama Estela, la invitó a pasar unas vacaciones en un lujoso yate en Francia. Lo que Hayden creía que era un viaje de descanso se convirtió en una emboscada. Su supuesta amiga la guió hasta un camarote pequeño y cerrado y físicamente la metió a la cama al lado de un famoso cantautor británico que estaba completamente desnudo, como si fuera una situación normal y de rutina. Hayden describió que se quedó congelada y que sintió cómo se le erizaba la piel. Al verse atrapada en medio del océano, en un yate del que no podía huir, se activó en ella un instinto feroz de supervivencia. Con firmeza le dijo: «Esto no va a pasar», y buscó la manera de esconderse en el barco para protegerse. El libro expone que estos traumas constantes fueron minando su salud mental, empujándola a refugiarse cada vez más en el alcohol. De todos los capítulos de su vida, el que más dolor y escrutinio público le causó fue el de su maternidad. En diciembre de 2014, Hayden dio a luz a su única hija, Kaya, fruto de su relación con el excampeón mundial de boxeo, Vladimir Klitschko. El parto fue una pesadilla médica en Hawái. Hayden sufrió graves problemas de coagulación durante la cesárea y una posterior infección en el útero que casi le cuesta la vida. Al regresar a casa, la actriz sufrió de un severo apagón emocional total. No sintió la conexión inmediata que esperaba tener con su bebé. Diagnosticada con depresión posparto a los 4 meses, comenzó a tomar medicamentos que, lejos de ayudarla, le crearon una nueva adicción. Como relató en su libro, entré a rehabilitación adicta a una sustancia y salí completamente dependiente de otra. Para sobrellevar la culpa y el dolor, el alcohol se convirtió en su refugio constante, al punto de tener que beber desde primera hora de la mañana solo para levantarse a grabar. Preocupado por la grave situación, Vladimir Klitschko le presentó los documentos legales para solicitar la custodia de Kaya. Hayden, desgarrada pero consciente de que necesitaba recuperarse para ser una buena madre, decidió no iniciar una destructiva batalla legal y firmó la custodia a favor de Vladimir en 2018. En sus memorias escribió: «Recuerdo cada maldito segundo de ese día. Ninguna madre podría olvidar el día en que firma los papeles para entregar a su hijo». Lo que destruyó psicológicamente a Hayden
fue la implacable reacción del público. Los medios y las redes sociales la destrozaron etiquetándola como una mala madre que había abandonado a su hija por irse de fiesta. Hasta sus últimos meses de vida, en mayo de 2026, en el podcast de Jay Shetty, Hayden defendió con lágrimas su decisión. Me parte el corazón pensar que alguien crea que entregué a mi hija sin más. Permitir que estuviera con su padre fue la decisión menos egoísta que pude tomar. A veces, amar significa dejar ir. En los últimos años, la vida de Hayden continuó recibiendo golpes devastadores. En 2023, su hermano menor y mejor amigo, Jansen Panettiere, falleció repentinamente a los 28 años debido a problemas cardíacos. Esta pérdida dejó a Hayden con el corazón completamente roto y sintiéndose sumamente sola en el mundo. A pesar de su dolor, Hayden intentó salir adelante. En enero de 2026 se estrenó su última película, un thriller psicológico titulado Sleepwalker, del cual también fue productora ejecutiva, demostrando su deseo de seguir activa en su carrera. Además, mantenía una maravillosa relación a la distancia con su hija Kaya, quien actualmente tiene 11 años, vive en Europa con su padre y habla con fluidez ruso, ucraniano, inglés y alemán. Hayden viajaba constantemente a verla y compartían largas llamadas por FaceTime, donde hablaban de temas sumamente profundos. En sus memorias, Hayden definió a Kaya como el mayor regalo de su vida y evitó publicar fotos de ella para regalarle la privacidad que la industria a ella le robó desde bebé. Trágicamente, la luz de Hayden Panettiere se apagó este 16 de agosto de 2026, pocos días antes de cumplir los 37 años. Su historia quedará en la memoria colectiva como el vivo retrato de una niña con un talento inmenso a la que Hollywood le falló sistemáticamente desde los 15 años, pero que luchó con garras de leona por proteger a su hija del mismo caos que consumió su vida. La historia de Hayden nos obliga a reflexionar sobre la crueldad con la que consumimos a nuestras estrellas infantiles y cómo juzgamos las tragedias personales de las mujeres en la industria sin conocer el infierno que cargan a sus espaldas. ¿Y ustedes qué opinan, detectives? ¿Creen que el libro de memorias de Hayden fue su último intento de gritarle la verdad a una industria que la abandonó? ¿O que el acoso público sobre su maternidad fue lo que terminó por apagar su luz? Déjenme todas sus reflexiones con respeto en los comentarios. Si valoran que traigamos investigaciones profundas, analizando los libros, declaraciones y fuentes oficiales de los famosos, no olviden suscribirse a Flopolis y dejar su gran like en este video y ayúdanos a crecer. Nos vemos del otro lado, detectives de Flopolis.